Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciaré. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Nos encontramos una vez más, la palabra de Dios quiere envolvernos, la palabra de Dios quiere devolvernos la frescura original. Es una palabra que tiene poder para hacer nuevas todas las cosas, para hacer nuevas las vidas de las personas. ¿Sabes que hace un tiempo nos encontramos con Bernabé? ¿Te acordás? En Antioquía. Un personaje atractivo de los Hechos de los Apóstoles. Lo describen como un hombre de bien, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y lo podríamos presentar como una especie de modelo de evangelizador en las sociedades multiculturales. Él sabe permanecer unido a la comunidad de Jerusalén y al mismo tiempo anuncia el Evangelio a los gentiles. Es obediente a los apóstoles y rehabilita a Pablo. Es un verdadero mediador y es un verdadero mediador precisamente porque está lleno del Espíritu Santo, porque es el que crea la unidad en la diversidad. Y cada vez que la liturgia nos presenta la memoria de un evangelizador, nos preguntamos por nuestro modo de evangelizar. El texto del Evangelio de Mateo, que te voy a presentar después, justamente ofrece algunos rasgos esenciales de esto. Habla del reinado de Dios que está llegando, y el evangelizador es justamente el que ayuda a las personas a descubrir todos los signos de vida que se están abriendo paso en medio de la cultura de la muerte. El evangelizador no es un profeta de calamidades, es un experto en buenas noticias. Y la gratuidad justamente es el estilo del que está anunciando al Dios de la gracia. Por eso la búsqueda del propio interés, a veces tan presente en nuestra iglesia, mata la experiencia de Dios, que siempre es gratuita, que siempre es inmerecida. La sencillez de los medios hace brillar la fuerza del mensaje. Qué interesante que lo que llega al corazón humano no es el papel celofán con el que a veces envolvemos el producto, porque no creemos demasiado en él, por eso lo envolvemos. Lo que llega al corazón humano es la palabra misma de Dios, esa palabra que es capaz de llegar donde ninguna estrategia humana, ni de ayer ni de hoy, puede llegar. Por eso la paz es el regalo que acompaña al que anuncia y al que acoge el mensaje. Un evangelizador en guerra con sus fantasmas no es un buen cauce del don de la paz, de esa paz que da el resucitado. En ningún caso se nos pide el éxito. La llamada siempre va en la línea de la fidelidad. ¿Estamos tomando en serio las exhortaciones de Jesús? Escuchá el texto de la segunda carta de San Pablo a los cristianos de Corinto.
capítulo 3, versículos del 4 al 11. Hermanos, esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos a algo como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser servidores de una alianza nueva, no basada en pura letra, sino en el Espíritu, porque la pura letra mata y en cambio el Espíritu da vida. El código que procuraba la muerte, letras grabadas en piedra, se inauguró con gloria, tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por el resplandor de su rostro, caduco y todo como era, pues con cuánta mayor razón la alianza que procura el Espíritu va a resplandecer de gloria. Si procurar la conducta se hizo con resplandor, ¿cuánto más resplandecerá procurar el perdón? El resplandor aquel ya no es resplandor, eclipsado por esta gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, figúrense cuál será el resplandor de lo permanente. Hermanos, si tenemos tanta confianza delante de Dios es gracias a Jesucristo. No es por una capacidad personal. Fíjate que con el tema de la tribulación, el tema de la confianza es uno de los más importantes para San Pablo. El cristiano no es un timorato, un semihombre, una larva, es un ser lleno de seguridades. Hoy hay algunas timideces, hay una especie de vergüenza de ser cristiano, ciertos miedos de afirmar que repugnarían a San Pablo si volviera entre nosotros. Pablo no baja la vista, y frente a sus adversarios se presenta como un hombre seguro de sí mismo. Si tenemos tanta confianza, dice, tanto más seguro porque su confianza no proviene de él. Pablo se conoce, Pablo sabe que es débil, que es incapaz. Su confianza viene del Señor. Yo te pido, Señor, que me des esta confianza que se apoya en vos, que no se apoya en mí. Y dice Pablo, nuestra capacidad viene de Dios, lo cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza. Fíjate que estas fórmulas de entrada nos ponen en una actitud acogedora, en una actitud abierta. Ni la vida cristiana ni el ministerio en la iglesia son realidades que construimos, son realidades que recibimos, que nos fueron dadas. Yo también, Señor, quisiera ser todo disponibilidad. Yo también, Señor, quisiera tener siempre abiertas las dos palmas de mis manos, como el sacerdote en el altar, en esa posición del orante, en la postura del mendigo que espera recibir. Así estoy ante ti, Señor. Te pido que abras mi corazón, Señor. Interesante la comparación entre el ministerio de Moisés y el de los ministros de la Nueva Alianza, entre la letra y el espíritu. Porque justamente los judaizantes de la iglesia de Corinto, que le reprochaban a Pablo las novedades en relación a la antigua ley judía, estos trataban de desacreditar ese carácter apostólico que tenía Pablo, esta postura en relación a la ley de Moisés. Y Pablo se defiende con una comparación triple. Primero, la ley antigua, una letra demasiado material, una gloria velada, que antes era deslumbrante, una condenación del pecado. En cambio, la nueva alianza es un espíritu interiorizado, es una gloria manifiesta y resplandeciente, y es una justificación del pecado, salvación del pecado.
Y esta comparación confirma a Pablo en su confianza. La historia sagrada va progresando, Dios conduce esta historia. Y lo que Dios había revelado a Moisés en su tiempo era bueno. Pero lo que nos revela en su Hijo Jesús es mucho mejor y hace caducar todo lo precedente. Te pido, Señor, este sentido del hoy, de tu hoy. Te pido que nos ayudes a ver claramente lo que vos querés para tu pueblo, para esta iglesia, en este momento, Señor. Que ayudes a esta iglesia a no encerrarse de nuevo en la letra, sino a dejarse llevar por el Espíritu. Es verdad, Señor, siento siempre la tentación de detenerme. Y Pablo te dice todavía, la letra mata, el Espíritu es el que da la vida. Y en mi vida este riesgo es constante. Es el riesgo de quedarme solo con el cumplimiento formal de gestos, contentarme con una actitud exterior según la letra, y así se van degradando las cosas más hermosas. Y lo mismo pasa con las vocaciones hermosas, con las profesiones, con las plegarias, con los amores más sanos, con los sentimientos más puros. Te pido, Señor, que me ayudes a no cesar de vivificarlo todo con una vida nueva, a no hacer mi quehacer de hoy solo de un modo formal, porque hay que hacerlo, sino poniendo todo mi ser en eso, Señor, sabiendo que te doy gloria. Espíritu Santo, ven sobre el mundo. Espíritu Santo, dame una vida nueva. Amén. Hace un poco de oración con este tema musical de Lauri Colón. Jesús, solo por Él. Tiene paz hoy mi alma.
diamante que oro, una paz infinita que se anida en el alma, que se torna en un canto de alabanza y de calma. Toda la tierra la llenó de su gloria, y la misma natura perpetúa su memoria. Por él crecen los lirios y florece la rosa, y el exiguo gusano llega a ser mariposa. Por él corren los ríos y murmura la fuente, por él canta el arroyo al pasar la vertiente, por él surge la aurora y dan luz las estrellas, y se torna el rocío en la perla más bella. Es por el que la tierra nos va dando el sustento, por el trinan las aves, ay, la lluvia y el viento, por el rugen los mares, por el viene la calma, y por él solamente tiene paz hoy mi alma. ¿Sabes que los apóstoles son enviados por Jesús, fueron y siguen siendo enviados, para predicar el reino, para realizar toda obra buena? Hoy seguimos ejerciendo este apostolado. Hoy, ahí donde nosotros anunciamos a Jesús, donde trabajamos por la promoción humana, hay muchos enfermos, muchos oprimidos, muchos impuros e impuras que están esperando esta buena noticia que les cambie la vida, una comunidad que los reciba, que los acompañe. Por eso la tarea del apóstol sigue siendo urgente, hoy sigue siendo necesaria. Escucha este relato del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Jesús, en el Sermón de la Montaña, compara el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Un tema que no resulta nada fácil para los primeros cristianos, justamente porque Jesús repetidas veces criticó las interpretaciones que se hacían de la ley de Moisés, pero nunca la desautorizó. Él la cumplió, él invitó a cumplir la ley de Moisés. Porque durante siglos, para el pueblo elegido, había sido la concretización de la voluntad de Dios. Y por eso dice: yo no vine a abolir el Antiguo Testamento, vine a perfeccionarlo, vine a llevarlo a su plenitud. Y por esto, sucesivamente va a poner varios ejemplos, referidos por ejemplo a la caridad fraterna, a la fidelidad conyugal, la claridad de la verdad, pero siempre en la línea de la interiorización vivencial, justamente sin conformarse con el cumplimiento exterior, que era el riesgo del Antiguo Testamento.
Creo que porque cumplo determinadas cosas, aunque no cambie el corazón, aunque no cambien las motivaciones, ya está todo bien. No, no es así. Para Jesús el Antiguo Testamento no está derogado, está perfeccionado por el Evangelio, por la buena noticia. Por esto los mandamientos de Moisés siguen siendo válidos. Por eso hay que seguir enseñándolos en la catequesis. La Pascua de Israel ya fue salvación liberadora, aunque tenga su cumplimiento pleno en la Pascua de Cristo, en la nuestra. La alianza del Sinaí ya era un sacramento de salvación. Lo que pasa que ahora recibió la plenitud en el sacrificio de Cristo, en la Pascua, en la cruz, en la celebración del memorial de la Eucaristía. Y lo mismo podemos decir de los sacrificios del sacerdocio, del templo, del pueblo elegido. En el Nuevo Testamento llegan a su realización definitiva en Cristo, en su iglesia. Por eso seguimos leyendo, y con interés, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es una palabra eficaz de Dios, es historia de salvación. Es un diálogo vivo entre la fidelidad de Dios y la infidelidad manifiesta de su pueblo. Y en algunos aspectos, el sábado, la circuncisión, el templo, los sacrificios de los corderos, la nueva comunidad de Jesús se distanció de la antigua ley. En algunos aspectos sí, fueron suplantados, pero en la mayoría de los elementos sigue consciente de esa gracia salvadora que Dios ya empezó con el Antiguo Testamento, que Él dio y hoy continúa. Basta recordar, por ejemplo, cómo seguimos rezando los salmos del Antiguo Testamento, que son la oración oficial de la Iglesia. Palabra de Dios, el mejor devocionario cristiano. Ahora sí, lo hacemos conscientes de que Jesús llevó a su perfección todo lo que nos dice el Antiguo Testamento. Por ejemplo, como lo hizo en el Sermón de la Montaña, con ese programa tan novedoso de las bienaventuranzas. No lo hizo más fácil. Atendé, Jesús no hizo más fácil el Antiguo Testamento, lo hizo más profundo, lo hizo más interior. Un espíritu nuevo dio. Porque nuestra capacidad nos viene de Dios. Dice Pablo, ¿hasta cuándo van a caminar con muletas? Tu Señor, me vas a enseñar el sendero de la vida, me vas a saciar de gozo en tu presencia. Qué importante saber que el que cumpla y enseñe estos preceptos va a ser el más grande en el reino de los cielos. Porque eso es lo que el Señor quiere, que esta nueva ley que Él trajo sea enseñada, sea entregada a los hombres como palabra de salvación. Hace oración todo esto, hacelo con este canto de Perucho. Aquí estoy yo. Y aprovecha este momento para entregarte totalmente al Señor, porque Él se ha entregado totalmente a ti. Cuando estés triste, sin esperanza, cuando ya no hay para ti una salida y la oscuridad te cubrirá y el dolor te acabará, no creas tú que solo estás, quiero secar hoy tus lágrimas. Aquí estoy yo, tu amigo que sabe cómo has sufrido por la vida y sin compasión. Aquí estoy yo.
salir, ven a mí, yo estoy aquí. Si te sientes presionado por quien amas, si ya estás cansado de esa vida que llevas, puedes salir, confía en mí. Jamás podrás si no es conmigo, todo es cuestión, tu decisión. Tan fácil es, te lo aseguro. Aquí estoy yo, tu amigo que sabe cómo has sufrido por la vida y sin compasión. Aquí estoy yo, aunque tú mismo has caído y ahora no puedes salir, ven aquí, yo estoy aquí. Estás solo a un paso, ya no tienes que lamentarte más. Si mi amor es para siempre, no tiene final. Sabe cómo has sufrido por la vida y sin compasión. Aquí estoy yo, aunque tú mismo has caído y ahora no puedes salir, ven a mí, yo soy tu amigo que sabe cómo has sufrido por la vida y sin compasión. Aquí estoy yo, aunque tú mismo has caído y ahora no puedes salir,